No, pónmelo por aquí. Sí, diré que me desconecten, ¿no? Ah, sí, venga. Se oye todo. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer, de verdad, es agradeceros muchísimo que estéis aquí esta tarde, porque con el temporal que llevamos en la ciudad cerrada, blindada, eh, me parece de verdad muy meritorio que hayamos llegado hasta aquí. Es muy meritorio que hayamos llegado todas, también es muy meritorio que haya llegado John, que acaba de venir. Venía de un vuelo de Madrid, lo han desviado a Pamplona, pero bueno, ha llegado justo a tiempo, o sea que al fin todos estamos aquí, ¿no? Los que tenemos que estar. Eh, bueno, pues el encuentro de hoy surge de una doble coincidencia que a mí me parece muy importante, me parece muy significativa, que es que ha salido prácticamente a la vez este libro que hemos editado Anabel Martín y yo, que se titula Tras las huellas del terrorismo en Euskadi, justicia restaurativa, convivencia y reconciliación. Ahora os voy a leer la introducción del libro, pero que es un libro centrado en torno al tema de la justicia restaurativa, que es un concepto que no conocemos muy bien ni entendemos muy bien, pero que creo que de verdad merece algunas lecturas y merece reflexión y merece análisis, y ahora me detendré un momento en el concepto. Pero a la vez, John Sistiaga y Alfonso Cortés Cabanillas han presentado su VIAC, lo presentaron de hecho en el Cinemaldi en el verano, que es el primero de los 7 episodios documentales que constituyen ETA, el final del silencio. Y este primer episodio, también hablaré luego un poquito de ellos, también está centrado en el tema de la justicia restaurativa. Lo que vamos a hacer entonces es que yo voy a hablar un poco al principio sobre el libro y sobre el concepto de la justicia restaurativa. Después vamos a poner 5 minutos de este episodio de Subiac. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes que tenemos esta tarde aquí, y después les voy a dejar que ellos y ellas nos cuenten sus experiencias, nos hablen de lo que les parezca en torno a este concepto, y después abriremos el debate para cualquier pregunta que podáis tener. ¿De acuerdo? Eh, bueno, como decimos en la introducción del libro, el libro se dirige a conocer la naturaleza y el desarrollo de la justicia restaurativa y los encuentros que distintas víctimas de la violencia tuvieron con victimarios pertenecientes en su día a ETA, a los GAL y a los comandos autónomos anticapitalistas. Este libro aspira, dice en la introducción, a dar a conocer las ideas principales en torno a un tema acerca del cual la mayoría de la población tenemos un conocimiento muy limitado. La justicia restaurativa es una respuesta voluntaria a una acción criminal que busca reunir a la víctima con el victimario en un esfuerzo por abordar el daño causado por ese comportamiento criminal. La premisa fundamental del paradigma de la justicia restaurativa es que el crimen supone una violación o ruptura entre las personas que va más allá de una mera violación de la ley. Por ello, la justicia restaurativa complementa el sistema penal desde las premisas del diálogo, de la reparación, de la pacificación y de la reinserción. Igualmente, modela comportamientos y actitudes hacia el daño causado que exceden la retribución, ofreciendo pautas nuevas para pensarse tras la acción criminal y para redefinir el lugar de uno dentro de su comunidad. Exige grandes dosis de autocrítica y de arrepentimiento por parte de los victimarios y de generosidad y de convencimiento por parte de las víctimas acerca de la capacidad de enmienda de quien fuera capaz de avalar el asesinato, y de valentía por ambas partes para enfrentarse cara a cara con el dolor del otro y querer escucharlo y hacerlo suyo. En el libro, la primera parte es una introducción teórica con personas que participaron en estos encuentros, con personas que fueron fundamentales, ¿verdad? En estos encuentros, como Chema Urquijo, como la propia Maisabel Lassa o Iñaki García Rizabalaga, los que tenemos aquí, Esther Pascual, y algunas personas académicos que llevan mucho tiempo escribiendo sobre esto, como Gemma Barona, Galo Bilbao y Zaskun Saez de la Fuente. Sin embargo, yo quiero detenerme en el último capítulo del libro, en el cual Iñaki García Arrizabalaga
tuvo la oportunidad de entrevistar a 6 de las víctimas que participaron en estos encuentros, que fueron Jaime Arrese, Josué Lespe, Mari Carmen Hernández, Maisabel Lasa, Marilo Vera y Pili Zabala. Y aunque no sea por otro motivo, yo recomendaría leer este libro por leer estos testimonios. Yo acabo de volver a leerlos y me parecen unos testimonios impresionantes, importantísimos. Estas personas me parecen unas personas absolutamente admirables. La labor que han hecho, el otro día hablábamos a la radio, Iñaki, y yo lo decía, no es que estéis 3 pasos por delante de la sociedad, están, por ejemplo, 20 pasos por delante de los políticos que tenemos hoy en día, en cuanto a avances hacia la paz, hacia la comprensión, hacia este tipo de encuentro que va mucho más allá de la venganza y de la... nos cuesta entender la justicia restaurativa, es un concepto difícil, es un concepto complejo y nos cuesta entenderlo porque estamos acostumbrados a pensar en términos de blanco o negro, queremos soluciones rápidas, queremos soluciones fáciles a problemas que son complejos y esto no puede ser. La justicia restaurativa es un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva mucha preparación, que ha costado mucho a las personas que han participado en esto. Yo cuando volví a leer ahora mismo estos días, ¿no? Las entrevistas, veía que se repiten algunas ideas. Por ejemplo, la mayoría de las personas el primer día que fueron a ese encuentro, las víctimas cuando iban hacia ese encuentro, tenían una tensión y un nerviosismo extremo de decir, pero ¿qué me voy a encontrar aquí? ¿No? Y sobre todo, ¿para qué me he metido en esto? ¿Para qué voy ahora? ¿Para qué necesidad tengo yo ahora, ¿no? de meterme en este follón, en este lío? Mucha presión por parte, una vez que han tomado la decisión, que ha sido difícil y que ha sido compleja, las propias familias, familias que son víctimas igual que estas personas, ¿no? Y a quien cuesta mucho para ellas decir, no, pues he tomado este paso, pues quiero hacer esto, ¿no? Pues ¿cómo voy a decirle a mi madre, cómo le voy a decir a mis hermanos, cómo le voy a decir a mi familia que esta es la decisión que he tomado? Todas estas cosas humanizan mucho los encuentros, ¿no? En junio tuvimos otro encuentro en el que no hablamos, las editoras del libro hablaron estas 6 personas o 5 de las personas que habían participado y la verdad es que fue un encuentro impresionante. Aprendimos muchísimo, creo que tuvieron una oportunidad de hablar y creo que es muy importante que conozcamos lo que nos tienen que decir. A veces, en vez de reconocer la valentía o en vez de reconocer los pasos que han dado para hacer que nuestra sociedad sea mejor, estas personas se han encontrado incluso con recelos, a veces velados, a veces más explícitos, con incomprensión o con reproches. Y yo lo que veo en estas personas no es más que un respeto profundísimo hacia personas que no han querido tomar el mismo camino que han seguido ellas. Esto lo repiten continuamente, ¿no? Que lo han hecho porque querían, porque sentían que era algo bueno para ellas y bueno para la sociedad, pero que en modo alguno se sienten mejores ni superiores moralmente de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el mismo respeto que muestran ellos hacia los demás, pues también se les muestre hacia ellos, ¿no? Porque creo que han tenido mucha valentía y que nos han ayudado mucho a tender puentes. Y hablando de puentes, pues este es el título, ¿verdad?, del documental de Jon Subiac. Voy a aprovechar para presentar muy rápidamente a las 3 personas que tenemos aquí. Bueno, a Jon Sistiaga yo creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Licenciado en periodismo, doctorado en relaciones internacionales. Jon Sistiaga ha realizado reportajes, innumerables programas, reportajes documentales de investigación en muchos países del mundo, ¿verdad? En lugares como Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, Kosovo, Afganistán, Tailandia, México, Guinea Ecuatorial, Argentina, entre otros muchos. Tiene también 2 libros, uno se titula Ninguna guerra se parece a otra y otro José Couso, La mirada incómoda. Hoy, para lo que estamos aquí es para hablar de Subiac, que forma parte del documental ETA, el final del silencio, cuyo último capítulo, el 7º, se emitió ayer mismo en Movistar, ¿verdad? Voy a decir los títulos: el primero Subiac, el segundo Extorsionados, el tercero Miguel Ángel, el cuarto Orígenes, quinto Años de plomo, sexto Epílogo y terceras Generaciones. Yo creo que, bueno, las críticas elogiosísimas que ha recibido este documental por parte de la crítica y del público, pues son muy merecidas, ¿no? Porque es un tema que no se había tratado de esta manera tan completa,
como con la profesionalidad que siempre tiene Jon, ¿no? en todo lo que hace. Entonces son unos documentales que desde luego merece muchísimo la pena verlos. Voy a presentar también a Maisabel, simplemente para que contarnos. También yo creo que ya la conocemos bastante, ¿verdad? Ha estado aquí también en alguna otra ocasión. Maisabel tiene una hija y 3 nietos, fue directora de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno vasco desde los años 2001 hasta 2012. Participó e impulsó desde la dirección varios proyectos, de los cuales destaca Glen Cree, Víctimas Educadoras y los Encuentros Restaurativos. Y en su caso, vamos a ver ahora un momento del documental que reproduce pues, uno de los encuentros que tuvo Maisabel, ¿no? Estuvo con 2 de las personas que asesinaron a su marido, Juan Mari Jáuregui, y ha participado y participa en numerosas actividades en favor de la paz y de la convivencia. Y de Iñaki. Iñaki es profesor titular en el Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto y es investigador del equipo Comunicación, del cual soy la investigadora principal y me hace muy feliz que pertenezcamos al mismo equipo de investigación, ¿verdad? También Miren Gutiérrez, a quien tenemos aquí, también es otra persona que es miembro de este equipo. Tenemos un equipo que se llama Comunicación, es un equipo muy amplio, tiene varias líneas de investigación. Entonces, partimos con una línea de investigación en género, que era la más potente, pero en este momento tenemos otra línea, por ejemplo, de investigación corporativa, de Big Data. Tenemos varios puntos de estudio, pero yo creo que este estudio también sobre las víctimas se está convirtiendo en otra línea del equipo de investigación, porque llevamos ya varios años y esperamos seguir dedicándonos también a esto, ¿no? Aunque, como digo, el terreno de Iñaki es el marketing, ¿verdad?, que es a lo que se dedica. Ha colaborado activamente desde 1986 en diversas organizaciones pacifistas vascas, con su trabajo por la deslegitimación del terrorismo y la reconciliación de la sociedad vasca. Ha escrito varios artículos y reflexiones en obras colectivas. Fue la primera víctima del terrorismo en mantener un encuentro restaurativo en España y desde 2011 participa en los programas educativos del Gobierno vasco, prestando su testimonio como víctima del terrorismo en las aulas de ESO, de bachiller y universidad para la educación en derechos humanos, memoria y convivencia. Bueno, pues dicho esto y para ponernos un poco en situación, yo querría mostrar ahora este pequeño clip, que son como 5 minutos de este... ¿Cómo se dice? ¿Segundo episodio, primer capítulo o al revés? Primer capítulo. Es el primer capítulo de la serie. Vale, sí. pero vamos a ver entonces esto, que es cuando... Aquí, vale. Nos apartamos. Juan Mari era una persona que no os gustaba la organización. ¿Por qué? No porque había sido gobernador civil. No, eso es una excusa. Para mí fue porque era una persona que quería tender puentes entre distintos, quería terminar con esta historia, era consciente de que cada vez era peor porque cada vez entraba más gente joven a la organización y esas personas jóvenes, esos chavales jóvenes no tenían memoria histórica ni nada que se le parezca, entonces eran muchísimo más manejables y mucho más, ¿cómo se dice?, radicales. Y era un estorbo, porque Juan Mari no estaba quieto. Juan Mari hablaba con unos, porque conocía gente, además, dentro de la organización y de fuera de la organización. Y una cosa que me dejó flasheado fue cuando ETA dejó la lucha armada y se hizo la conferencia de Aiete, entre las autoridades o entre los que recibían las autoridades estaba una persona que tenía que haber sido objetivo de ETA, en este caso de nuestro comando. Y dices, bueno, fíjate, ¿quién le ha puesto a esta persona en la diana? Y reflexionando en torno a eso, ¿no?, de que a mí me llamó la atención ver a esa persona y decir, pero ¿quién es el que puso a esta persona en la lista? Y decía, bueno, y si está esta persona en el acto y celebrando el fin de ETA, o lo que es una buena noticia para el país, que llega tarde, pero una buena noticia, entre la gente que podía haber tomado parte en este acto, ¿no podía estar Juan Mari? Pues claro que podía estar Juan Mari. Claro. No podía estar Santiago Oleaga en la redacción del periódico decidiendo cómo cubrir o qué medios destinar a... Sí. No podía estar Uribe pues, organizándose la seguridad, el protocolo de seguridad de la conferencia, como habría Archañas, que estarían vigilando aquello. ¿Cuánta gente
Pues sí. Podía haber estado igual que estaba ese hombre. Te genera una... Bueno, sí, esa reflexión la alcancé después de ver aquellas imágenes. Yo te cuento, cuando mataron a Juan Mari, lo matasteis a Juan Mari, declaraciones de Arnaldo Otegi. Sí, me dijiste eso. Te dije, hombre, Juan Mari había tomado partido. Hombre, Juan Mari creo que había tomado partido, como tú has tomado partido. Todo el mundo toma partido. Lo que pasa es que hay que saber respetarse. Y eso es lo que falta. Sobre todo a un dirigente como eso fue unas declaraciones del año 2000. Están recogidas en una revista que la tengo guardadita en casa. Y todo un dirigente. Mira, yo me acuerdo que cuando nombraron a Otegi el cargo que ocupa, En su época. me dice Juan Mari, bueno, alguna esperanza ya tengo yo con este chico, porque su padre es socialista o de la UGT o algo así, me dijo, del movimiento obrero. Bueno, igual puede haber aquí algo bueno, pero mira, ya ves, ¿no? De momento, Sí, a nivel, cosas buenas. a nivel personal esa frase es muy dura de escucharla. Sí. No, a nivel personal y que lo ha hecho en público, o sea que No, ya, sí. O sea, que es una opinión que él ha dado a los ciudadanos. O sea, el único partido que puede tomar. Eligió bando y la ha tocado, ¿no? Eso es. Yo a Maisabel ya te he comentado más de una vez que cuando me dicen has pedido perdón, yo ya te he comentado más de una vez, yo perdón no te he pedido, primero porque por el rollo de que no somos, ni tú eres creyente, ni yo soy creyente, y porque también lo he pensado 1000 veces, que pienso que lo hecho es imperdonable. Entonces, yo cuando me he reunido contigo, me he reunido con Josu o con cualquier otra víctima de la violencia de ETA, lo que he intentado transmitir es el sentimiento sincero de que lo siento, del daño injusto que hemos causado en nuestra familia, y que hago el ejercicio, que es muy difícil, empático, de ponerme en lo que habéis pasado vosotros. Y me parece además que es un poco como poner una pelota en tu tejado y ahora me tiene que perdonar. ¿Me entiendes? No, yo no vengo con la intención de que tú me perdones al encuentro esto o al otro, no, vengo con la intención de que veas que esa persona que hizo eso en aquella época ha cambiado o tiene unos sentimientos, y es una persona, aparte de haber sido militante de ETA, es una persona con sentimientos. Yo no te voy a decir si te perdono o no. Yo lo único que te digo es que quiero darte una segunda oportunidad para rehacer tu vida, y como te dije a ti también, pues porque además os lo merecéis. Os lo merecéis, porque ahora mismo sois los mayores deslegitimadores del uso de la violencia. Bueno, pues este es solamente el principio, y hay mucho más, ¿verdad?, en todo esto. Entonces, Jon, a lo mejor empezamos, nos cuentas un poco de dónde surgió la idea, ¿no?, de toda la serie documental, y centrándonos un poco en este primer episodio, en este primer capítulo, ¿cuál es tu experiencia en esto? Bueno, lo primero de todo, me has dicho que era un excelente profesional. Voy a decir que no hice un doctorado en Relaciones Internacionales. ¿no? Hice solo la tesina el primer año y lo dejé, abandoné. No sé quién le ha colgado eso en Wikipedia, que soy doctorando en Relaciones Internacionales, y solo hice un añito. Pero sí, me dediqué durante mucho tiempo a Relaciones Internacionales y a conflictos y guerras por todos los lados. Entonces siempre he tenido un rum-rum, y me he autoexigido, y mucha gente siempre me preguntaba, ¿y cuándo vas a hacer algo de Euskadi? ¿Cuándo vas a hacer algo de tu tierra? Si eres de Irún, has vivido los años duros y tal, pues ya haré cuando se pueda hacer, ¿no? Cuando todo empiece a estar maduro, y sobre todo cuando la gente quiera empezar a hablar. Y creo que ese momento ya ha llegado, o ha empezado a llegar hace un tiempo, ¿no? También desde hacía años y años siempre me chocaba con mis diferentes jefes en los diferentes medios en los que he estado. Cada vez que les proponía algo de esto, siempre decían, hostia, no, ETA es un tema tabú, ¿no? Las víctimas se nos pueden echar encima.
Si no hablan y si no están arrepentidos, pues no pueden hablar. Sin embargo, yo les traía los mismos materiales desde la Franja de Gaza o desde las selvas amazónicas o desde las calles de Belfast, ¿no? Con gente del IRA, de las FARC o de Hamas, y era un estupendo trabajo periodístico tener pues, al victimario y a las víctimas, pero esto no se podía hacer aquí. Si os acordáis, durante muchos años, las entrevistas, por ejemplo, con los miembros de ETA, con las direcciones de ETA, siempre eran entrevistas rebotadas que nos venían a través de la BBC, de la TPR, del Der Spiegel, porque aquí no se querían hacer entrevistas, ¿no? Entonces, desde hace años empecé a trabajar, yo creo que... ¿Cuándo nos vimos la primera vez? ¿Te acuerdas? Intentamos hacer memoria, pero ya hacía como 7, 8 años que nos habíamos encontrado tú y yo. Yo empecé a ir a la cárcel de Nanclares de Oca, creo que en el año 2011, 2012, y a hablar con el director. Y yo creo que todo tiene su momento, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez. Cuando yo me alejé de hacer información diaria, pude empezar a trabajar documentales a largo recorrido y pude empezar a tratar los temas de otra manera, ¿no? Sin la llamada rápida para la contestación rápida, sino vamos a quedar a comer, vamos a charlar. Oye, mira, quiero hacer esto. Maixabel, ¿te quedamos? Mira, tengo esta intención, tengo esto en la cabeza, quiero hacerlo de esta manera. Van a ser muchos episodios, creo que hay mucha gente ya dispuesta a hablar y tú eres un ejemplo, Maixabel. Entonces esto lo fuimos cociendo a fuego lento durante bastantes meses, ¿no? Maixabel es una mujer que, bueno, ya había estado varias veces con 2 de sus victimarios, ¿no? Y ella estaba como más dispuesta. Creo que su miedo era hacerlo en televisión, ¿no? Romper un poco el pudor que tenemos todos de que es algo, joder, tan personal, ¿no? Y yo creo que era su principal temor o principal miedo. Luego estaba la otra parte, ¿no? Los 2 exmiembros de ETA a los que había que intentar convencer, ¿no? Uno de ellos al final entendió el potencial simbólico que tenía que le grabáramos en una conversación, pero costó mucho porque era una montaña rusa emocional, ¿no? De repente te llamaba y te decía que no lo hago. Y además es que desaparecía y no te volvía a contestar, salía la doble barrita azul en el WhatsApp, pero no volvías a saber nada de Ivonne durante semanas, ¿no? Y había que ir a la cárcel, a esperar a que saliera, a convencerle. Bueno, era normal. Entonces estas cosas, como había que hacerlas, pues con mucho cariño, con mucha lentitud y que entendieran los pasos que se estaban dando, ¿no? Sobre todo que Ivonne lo entendiera. Para eso primero había que construir la figura de Juan Mari en el documental. Habéis visto la parte final del documental, pero toda la primera parte tratamos de entender quién era Juan Mari y la Euskadi en la que vivió Juan Mari, en la que vivimos todos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos ya una edad, ¿no? Prácticamente todos los que estamos aquí hemos asistido a los 50 años de existencia de ETA, ¿no? Son las nuevas generaciones las que pueden hablar ahora de que no han vivido con ETA, con la idea de que ETA estaba aquí, ¿no? Entonces, tratar de construir esa historia fue complicado, pero lo acabaron entendiendo, tanto Maixabel como Ivonne, ¿no? A Ivonne le costó mucho, le costó muchísimo, ¿no? Pero creo que diseñamos el escenario perfecto para este encuentro, que era Bilcoin, que es la sociedad, que era antes el restaurante de Juan Mari, que es su segundo hogar porque vive al lado, ¿no? Y realmente pusimos las cámaras ahí en la disposición que se pueden ver y nosotros desaparecimos detrás de la barra. Hay momentos en los que estos 2 se levantan a fregar los platos y nos pasan al lado y nosotros estamos sentados en el suelo, ¿sabes? Escuchando, pero no estábamos allí. Y ellos se abrieron, absolutamente. A mí, me lo he dicho muchas veces, me parece un regalo como periodista que me dejaran estar en ese momento, y creo que cuando estaba escuchando a Maixabel en aquella comida yo empecé a entender también no solo la importancia de lo que estaba siendo grabado, ¿no? Sino la potencia de todo aquello, ¿no? Porque como habéis visto, Maixabel es una mujer, como dice Chema Urquijo, de encaste muy vasco, es decir, que tiene una emocionalidad muy contenida, pero que tira con cañón, ¿no? Cada vez que habla, pero habla a los ojos. Y Ivonne también lo entendió. Yo suelo decir, cada vez que hablo de Subiac, que es verdad que Maixabel puede ser una víctima
especial por su forma de ser, ¿no? Por lo que ha hecho, por lo que ha sido capaz de hacer. Yo siempre digo que creo que yo no sería capaz de hacer esto. Si a mí me mataran a mi hija, seguramente yo creo que no sería capaz, yo. Pero hay más víctimas como Maixabel con esa capacidad de perdón, esa capacidad de empatía, ¿no? De piedad, de concordia, de mirar para adelante, de saber que ese chaval va a tener que volver otra vez a su pueblo, que se lo va a poder encontrar cualquier día y que era necesario, ¿no? Que era necesario hacerlo. Pero creo que lo que hacen falta no son tantas Maixabel, sino muchos más Ibon Etxezarreta. Muchos más victimarios que como él den el paso de hacer una enmienda prácticamente a la totalidad de su vida pasada, ¿no? Entendiendo el mal que ha causado, mirando a los ojos de sus víctimas, dándose cuenta, como él dice en esta secuencia, de joder, ¿quién hacía las listas? ¿Quién marcaba los objetivos? Me entregaban yo iba al zulo, cogía el papelito y decía, hay que seguir y matar a Menganito. Está hablando aquí de una persona absolutamente conocida de San Sebastián, a la que no tengo autorización de decir quién es, pero está hablando de una persona muy conocida, que él dice después, joder, ¿por qué? ¿Cuál era la finalidad? Pero él ya era un gudari en ese momento, era un soldado, un tipo que acataba órdenes. Todas esas reflexiones vienen después. Ojalá hubiera más tipos que como él son capaces de mirarse a sí mismo, de mirarse a los demonios que todos llevamos dentro, ¿no? Y de dialogar con ese demonio, ¿no? Para ver qué ha pasado, qué pasó, ¿no? Creo que, como dice Maixabel, gente como Ibon Etxezarreta son los grandes deslegitimadores de la violencia, ¿no? Porque ellos la han ejercido, ¿no? Ellos han actuado, ellos han sido su brazo ejecutor, ¿no? Es fácil que deslegitimemos el resto, o los que nunca estuvimos ahí, pero los que estuvieron dentro y son capaces de darse cuenta, aunque sea tarde, ¿no? Creo que es una de las grandes lecciones que sale de este documental, ¿no? De su vida. Sí. Muchas gracias, Ion. Maixabel, tú ya nos has contado algunas veces tu experiencia, pero seguro que hay gente que no te ha oído. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco desde el principio hasta este documental, un poco tu relación con Ibon o cuál ha sido tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, este proyecto de los encuentros surge de ellos, es decir, de los presos que están en Nanclares, del grupo de presos disidentes de ETA, que ya han hecho un recorrido personal ellos mismos y nos viene a nosotros, a la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, en la que yo en aquel momento trabajaba allí como directora, y nos parece una idea estupenda a nosotros, porque, entre otras cosas, nosotros veíamos que esto era bueno para la futura convivencia y porque entendíamos que todo el mundo también tiene un derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Y me acuerdo que hicimos una primera reunión en Donosti, aquí en la sede del Gobierno Vasco, ahí cerca de la playa, al lado del ayuntamiento, que ahora mismo, en la calle Andía creo que está. Bueno, nos juntamos un grupo de víctimas, bastante numeroso, víctimas que conocíamos personalmente a todas, por supuesto, y bueno, estuvo con nosotros en esa reunión Esther Pascual, que fue la coordinadora de los encuentros restaurativos, una de las almas mater, entre ella y Chema, fundamentalmente, Chema Urquijo, y bueno, ella nos planteó en qué podían consistir esos encuentros restaurativos, lo que se pretendía en teoría, porque nadie sabía el resultado final de esos encuentros restaurativos, ¿no? De alguna forma era una cosa totalmente nueva. Pero bueno, en esa primera reunión, cuando se nos aclararon distintas no sé cómo decirte, pegas que poníamos entre nosotras las víctimas para esos encuentros, pues se nos aclararon todas esas dudas. Entre ellas, una de las más importantes era si estos presos iban a tener beneficios penitenciarios por participar en estos encuentros.
se nos dijo clarísimamente que no iba a ser eso, que no iban a tener ningún... De hecho, además, muchos de ellos estaban ya terminando la condena, quiero decirte, el cumplimiento de la condena, que a fin de cuentas se estaba metiendo en un marrón, ¿no? Pero bueno, de hecho, hubo ya personas que dijimos que sí a los encuentros. Estos encuentros fueron totalmente discretos, nadie se enteró de los encuentros restaurativos, importante. Se nos comentó desde el primer momento que en cualquier momento del proceso podíamos decir hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Entonces, ese fue un trabajo de la mediadora, tanto con nosotras, con nosotros, con las víctimas, como con el victimario en prisión o en la calle, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que el primer encuentro que tuve fue con Luis Carrasco. Esto fue en mayo del 2011. Yo fui a Nanclares con la mediadora en el coche y con 2 escoltas. Ya ves, qué país, ¿no? Yo iba con escoltas en esa época. Y nada, pues la verdad es que decías tú antes que la nerviosidad que teníamos, o que hemos mantenido, ¿no? Pero yo iba bastante tranquila a Nanclares porque dije, bueno, yo me voy a encontrar con una persona que me ha hecho muchísimo daño. Yo no le he hecho nada a él. Entonces yo desde ese punto de vista estaba tranquila. Yo siempre he pensado en esa segunda oportunidad, entonces era una forma de poner en práctica hacia una persona que ya había hecho un recorrido personal de autocrítica, etcétera, ¿no? Fuimos, pues eso, nos encontramos allí, pues estuvimos prácticamente casi 3 horas hablando, ¿no? Me encontré con una persona totalmente, yo le vi como muy abatido, muy apesadumbrado de todo lo que hizo. Y al final fui yo la que de alguna forma tuve que animarle, ¿no? Animarle en el sentido de que le veía tan así, que con la autoestima bajo los suelos, que yo le decía, pues yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que tú eres una persona valiente porque has sabido enfrentarte a la organización con lo que eso supone en este país. Es decir, has pasado de ser un héroe para los tuyos a pasar a ser un traidor, con lo que eso significa, no solamente para ti aquí en la cárcel, sino para los que viven fuera, tus padres, tus amigos, tus familiares. Y bueno, también le dije aquello de que eso lo he repetido más de una vez, que prefería ser la viuda de Juan Mari a ser su madre. Y yo creo que esto tanto a Luis como a Ivonne les impactó mucho, pero bueno, es lo que sentía y se los dije así tan crudamente. Yo soy madre y para una madre saber que su hijo ha matado a otra persona pues tiene que ser durísimo. Y bueno, después hemos estado más veces, hace no mucho he estado con él. Y luego ya el segundo encuentro, Ivonne me mandó una carta el año 2012. Ivonne se animó más tarde a participar en los encuentros restaurativos porque no lo veía muy claro al principio, pero bueno, luego ya lo tuvo claro y se implicó en el tema, ¿no? Y con Ivonne estuve ya fuera del paraguas institucional porque esto el año 2012 quedó paralizado, todos estos encuentros, porque vino el Partido Popular que no quiso saber nada de este tema, ganó las elecciones y por supuesto no quería saber nada de este tema. Y estuvimos fuera de la cárcel, en un pueblecito de Navarra, pero esto ya fue el año 2014. También fue en mayo del 2014 y bueno, fue totalmente distinto porque estás fuera de la cárcel, en otro ambiente. Aquí estuve no solamente con Esther, porque la mediadora, al menos en mi caso, estuvo presente en el encuentro, y en el encuentro de Ivonne no solamente ella, sino que también estuvo Eduardo Santos, que es otro de los mediadores, un chico navarro. Y bueno, pues aquello fue pues distinto. También las 2 personas distintas, al final influye todo, ¿no? El carácter de cada persona, este era más hablador que el otro, en fin,
pues más o menos las mismas preguntas y prácticamente también las mismas respuestas, ¿no?, por parte de ellos. Y bueno, yo estoy súper agradecida de tener esta oportunidad de poder estar con ellos, porque yo pensaba que esto pues lo hacía fundamentalmente pensando en el futuro de este país, ¿no?, en la convivencia, en que estas personas más tarde o más temprano iban a salir de la cárcel, íbamos a convivir entre todos juntos, y entonces me parecía importante. Pero lo que no sabía es que a mí personalmente esto me iba a afectar. Yo la primera vez que estuve con Luis y salí de la cárcel le dije a Esther, madre mía, bueno, estoy como si estuviese levitando porque me he quitado un peso de encima. No pensaba que me iba a afectar tanto personalmente, ¿no? Y no, pues fue todo lo contrario. Yo esto lo compartí con mi hija, por supuesto. Desde el primer momento supo mi hija que iba a participar en los encuentros, le pareció bien. Y bueno, luego ya pues hemos hablado más del tema pues una vez de que se hace público a través del libro La mirada del otro. Y bueno, yo me acuerdo que en el encuentro que hice con Ivonne me comentó o me pidió a ver si podría venir algún año al homenaje que le hacemos todos los años a Juan Mari cada 29 de julio. Y le dije que sí, que no tenía ningún inconveniente. Entonces me dijo, hombre, no te digo que este año, pero igual el año que viene o al siguiente. Y tú tranquilo, que cuando quieras me dices. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese mismo año, de repente, a través del abogado, me dicen, oye, que quiere venir este año. Pues nada, pues este año, el año 14. Entonces apareció en Legorreta con un ramo de claveles. Traía 14 claveles. 13 eran rojos y uno era blanco. Y me dio la explicación del porqué de esos claveles rojos y blancos, ¿no? Me dijo, mira, estos 13 claveles rojos significan el pasado y el blanco significa el presente y el futuro, ¿no? Bueno, a mí pues, había cosas que me decía que me dejaban un poquito, pues eso, ¿no?, desconcertada, ¿no? Como aquello que me dijo después de, a los 2 años por lo menos, me dice, ¿te acuerdas aquello que me dijiste que prefería ser la viuda de Juan Mari a ser tu madre? Pues ¿sabes lo que he pensado yo después de tanto darle vueltas a esto? Pues yo también que hubiera preferido ser Juan Mari a ser Ivonne Etxezarreta. Con esto os quiero decir que bueno, para mí son 2 personas totalmente distintas a las que eran el año 2000. 2 personas que han conseguido ser libres, que han recuperado su dignidad como ciudadanos y que ahora mismo me gustaría, lo que pasa es que eso no sé si va a ser posible, pero que sí que me gustaría que hay un tercer miembro del comando, Macazaga, de Segura, que sería un poco cerrar el círculo, ¿no? Pero, no sé, me da la espina que este no está en la misma tesitura o en el mismo, con esos planteamientos. Porque casualmente hace una semana o un poco más, alguien me comentó, ¿ya has visto el periódico? Y justo fue después de estar en Tabacalera, a los 2 días, pues no sé qué día era, bueno, es igual, donde venía el reportaje de Tabacalera y cuál es la sorpresa de que había una esquela de su padre, de Macazaga, y a la hora de aparecer los hijos, etcétera, venía Xavier, entre paréntesis, Euskal preso politikoa. Entonces dije, vaya título, ¿no? Entonces no sé. Está claro. Pero bueno, eso, pues no sé, luego ya si hay más. Sí, no, muchas gracias, Marisol. Yo ahora le paso la voz a Iñaki.
yo quiero decir en primer lugar que tenemos todos estos testimonios gracias a que fue Iñaki quien hizo las entrevistas, porque obviamente las editoras del libro, que éramos Anabel y yo, ni nos conocían, ni hubieran hablado con nosotras, ni nos hubieran contado nada, porque no tenían por qué contárnoslas. Entonces, aquí hay una cuestión que es la confianza, es la amistad, es el afecto, que se nota muchísimo en la forma en la que han hablado a Iñaki y en las cosas que le han dicho. Hay puntos en común. Yo hablaba un poco del nerviosismo porque esto el día del encuentro lo contaron un poco en junio, ¿no? Esa especie de tensión, pero hay otros puntos que tú, Iñaki, has tratado mucho mejor que yo, pero que yo, bueno, menciono alguno para empezar, ¿no? Esta idea que has dicho ahora, Maisabel, de que al principio os parecía que era bueno para la sociedad y que luego os disteis cuenta que también era bueno individualmente, pero que era al principio como un paso para ver si así estos puentes, ¿no? Eso a ver es. si se construyen estos puentes. A mí, leyendo todas estas declaraciones, me llama mucho la atención que hay esta especie de decir, a ver, que incluso os han acusado a veces de síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces, yo leí algunas de las declaraciones y decía de esto nada. O sea, que incluso en algunos casos había personas a las que los mediadores le decían, ha sido muy dura, o sea, ha sido muy dura en las cosas que has dicho, ¿no? Y que eso estaba ahí, y eso estaba presente, ¿no? Pero esa sensación también de paz, de alivio, ¿no? de buena sensación, de una sensación de salir mejor, ¿no? Sí. De lo que se estaba en ese momento. Eso Sí. Sí, es verdad que en el documental de Zubiak se refleja bastante bien en la primera parte, donde distintas personas hablan de Juan Mari, de quién era, de cómo era. La verdad es que Juan Mari fue, como digo, le mataron precisamente porque él era una persona interesada en que esos puentes se construyeran, ¿no? Y de alguna forma lo que hemos hecho nosotros también en esa comida, ¿no? Es seguir esos puentes, porque esos puentes tienen que continuar. Nosotros vivimos una sociedad plural. Por supuesto que el que es independentista defenderá su independentismo y el que no es, lo defenderá lo que no es. Pero bueno, quiero decirte que no todo el mundo tenemos que pensar lo mismo, solo faltaba, ¿no? Entonces, la pluralidad existe y va a existir. Entonces, ¿qué mejor es que tú defiendas lo que tengas que defender a través de la palabra, a través de participar en las instituciones y no como se hacía antes, ¿no? Sí, sí. Iñaki, ¿cuál es tu sensación o qué conclusiones extraes de todas estas entrevistas y del análisis y de tu propia experiencia también? Para que el auditorio conozca, yo planteé una batería de 6 entrevistas a 6 víctimas que habían participado en encuentros restaurativos, 5 víctimas de ETA que participaron en encuentros restaurativos con miembros de ETA acogidos a la vía en Anclares. Como ya es público, creo que puedo decir sus nombres. Esas personas fueron Jaime Arrés y Josué Lespe, Mari Carmen Hernández, Mariló Vera y la propia Maisabel Lassa, y una sexta que fue Pili Zabala, hermana de una víctima de los GAL, que se entrevistó con un victimario de los GAL. Y bueno, yo a todas estas personas las conocía, tenía un nivel de relación con ellas más o menos intenso, pero creo que esa cercanía, ese conocimiento facilitó en gran medida la posibilidad de realización de esas entrevistas, y no solo la realización, sino el modo en el que se desarrollaron. Yo consensué con todas ellas previamente un guión que oscilaba en 2 grandes temas, o planteaba 2 grandes temas. Uno, a nivel personal, ¿qué ha supuesto esto para ti? Porque muchas veces nos hemos acercado a la justicia restaurativa como fenómeno, hemos analizado qué supone la justicia restaurativa como alternativa a la justicia convencional o como complemento a la justicia convencional, pero yo vi que había un hueco en la literatura sobre cómo se siente la gente y particularmente las víctimas que se acercan a esto. Es decir, cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, cuáles son tus prejuicios. ¿Estás preparada para afrontar esto? ¿Qué esperas de ello? ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres escuchar? Y esa era una primera dimensión. A nivel personal, ¿qué supone o qué ha supuesto para ti esto? Y había un segundo gran tema en las entrevistas, que era ¿qué crees que ha supuesto a nivel social? ¿De acuerdo? Es decir, ¿crees que se puede hacer una lectura social de tu experiencia o del conjunto de experiencias que similares a la tuya se han vivido o no?
Respecto a la primera dimensión, es cierto que, y estoy generalizando, al principio sí que la mayoría de las víctimas se acercaba al encuentro con un cierto, no voy a decir temor, pero sí una cierta cautela. ¿Qué me voy a encontrar? Sé que estoy mentalmente preparada o preparado, sé con quién me voy a reunir, sé que esta persona ha hecho una autocrítica de su pasado, que reconoce no solo el daño causado, que es obvio que ha causado daño, sino la injusticia del daño que ha causado, pero bueno, pónganse ustedes un segundo en la situación, no es fácil entrevistarse cara a cara y en muchas ocasiones en espacios cerrados y muy pequeños, y cuando digo cerrados y muy pequeños es literalmente así, cerrados y muy pequeños, con pues, personas que han asesinado a otras personas, ¿no? No es un ejercicio cómodo, no es un ejercicio a priori grato, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Pero después de transcurridas las entrevistas, todas las personas me dijeron que sentían una sensación de alivio, que se sentían bien, que se sentían como si se hubieran quitado un peso de la mochila, ¿no? Y lógicamente en el contenido de las entrevistas cada una habló de lo que quiso, pero otro denominador común es que todas quisieron contar a sus victimarios cómo se habían sentido sus familiares, ¿no? Porque una de los leitmotivs del terrorismo es la despersonalización de la víctima, su transformación en un objetivo militar, desposeerla de cualquier vestigio de humanidad para así transformarla en un objetivo militar y poder asesinarla. Y entonces las víctimas reivindicaban el papel humanizador de quienes habían, o la dimensión humana de quienes habían sido asesinados. Te voy a contar cómo era mi marido, cómo era mi padre, ¿no? Y te voy a contar cómo nos quedamos en la familia y lo que le pasó a mis hermanos, lo que le pasó a mi madre. Y yo creo que esa rehumanización de las personas asesinadas era algo que en general descolocó bastante a los victimarios que estaban escuchando. Otra motivación muy importante dentro de esa dimensión personal, y es una cosa que me sorprendió, es el futuro, el pensar en los que vienen detrás nuestro. Entre las personas que yo entrevisté había padres y madres de familia y había gente que no lo eran, ¿no? Pero en cualquier caso, en todas ellas hubo una lectura de decir, yo me meto en esto porque quiero que los que vengan detrás mío no tengan que llevar en la mochila la pesada carga que a mí me ha tocado llevar. Y yo creo que ese ejercicio de generosidad debe ser reconocido. Y respecto a la dimensión social, ¿no?, de los encuentros restaurativos, sí que puedo decir que ninguna, de las 6 víctimas entrevistadas estaba pensando en esa dimensión cuando se entrevistó. Es decir, en ese momento los encuentros restaurativos tuvieron lugar entre mayo 2011 hasta aproximadamente 12 finales. Sí, finales de 2012. En ese año y medio nadie estaba pensando en qué consecuencias sociales o qué lectura social podría tener lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Es algo que ha venido con posterioridad. Y en general también la gente dice, primero, piden respeto. Si me permiten, un denominador común en todas las víctimas entrevistadas ha sido la petición de respeto. Es decir, nadie es mejor ni peor por haber participado o no en un encuentro restaurativo, pero si yo tomo la decisión personal de participar en uno de ellos, pido al resto de víctimas del terrorismo que, sin compartir lo que yo hago, por lo menos que lo respete. Algunas de las críticas, y leo textualmente, que se han formulado sobre los encuentros restaurativos es que los encuentros restaurativos, buscaban el empate técnico entre víctimas y asesinos, o que solo servían para hacer ver que los terroristas son cada vez menos malos, o que eran una melonada dirigida, pilotada y orquestada por pasteleros acomplejados que nunca tuvieron claro que lo que hay que hacer con esos criminales es derrotarlos y exhibir su derrota ante la sociedad, que los encuentros restaurativos no eran más que un embuste o una estrategia de blanqueamiento de los criminales. Insisto, las víctimas entrevistadas reconocen que nadie es mejor ni peor por haber participado en este tipo de encuentros, pero unánimemente reclamaban respeto a su decisión personal. Y yo creo que ese respeto es algo debido. Creo que en aquel momento histórico, estoy hablando de
mayo 2011 a finales 2012, la reacción de las principales organizaciones de víctimas del terrorismo fue bastante hostil y agresiva. Creo que la visión hoy es un poco más atenuada. Yo creo que la participación y la decisión individual de participar en los encuentros restaurativos se acepta en mayor medida. Y la gente tiene la sensación con el tiempo de haber participado en algo, no voy a decir en algo grande, pero en algo que ha podido servir de ejemplo, ¿no?, o de línea a seguir para el conjunto de la sociedad. Pero no estaban pensando en eso en ese momento, ¿no? Yo creo que acertadamente se dice que los encuentros restaurativos se interrumpieron porque hubo un cambio de gobierno, pero en la práctica porque algunos partidos no podían controlar lo que estaba allí sucediendo, porque otros partidos veían que se les ponía el espejo delante de la cara y aquello no les gustaba. Y en general, como dice acertadamente una de las víctimas entrevistadas, los encuentros restaurativos suponían hilar muy fino con lo que estaba sucediendo, ¿no? En una sociedad tan acostumbrada a lecturas dicotómicas de blanco-negro, implicaba introducir un conjunto de matices de difícil digestión. Y yo creo que en aquella época al conjunto de la sociedad esa lectura reposada, pausada y crítica de todo eso no le interesaba o no le convenía. Evidentemente los encuentros restaurativos tuvieron un impacto mínimo en lo que es la política penitenciaria, es decir, hay que ser realistas, y fue una mínima parte del conjunto de presos de ETA los que decidieron participar en estas iniciativas. Fue también una mínima parte de víctimas del terrorismo las que decidieron participar, pero como experiencia quedó ahí. Yo creo que fue una experiencia que a todas las personas que participaron satisfizo, y una lectura unánime de todas ellas es una lástima que aquello no hubiera seguido adelante. Muy bien. A ver, yo creo que todavía no sois conscientes, sobre todo Maixabel y tú, que habéis participado, de la importancia histórica que tuvo aquello. O igual sí lo estáis siendo, pero va mucho más allá. Es que lo que hiciste fue sentar las bases de la reconstrucción del pozo ético en Euskadi. Euskadi fue una anomalía ética durante mucho tiempo. Una anomalía ética donde aquí se mataba gente, aquí igual que un niño en las favelas o un crío en Gaza, íbamos al colegio, veíamos un cordón policial con un muerto en el suelo y seguíamos al colegio y no pasaba nada. Nos acostumbramos a vivir con la violencia, a convivir con la violencia como con el sirimiri, ¿no? Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que hacernoslo mirar todos, ¿no? Los que mataban porque eran los que ejecutaban, los que mataban. Y el resto de la sociedad porque muchos se pusieron de perfil. Y es difícil. Ahora mismo vivimos en una Euskadi estupenda, maravillosa, luminosa, pero porque estamos en una especie de amnesia, dulce amnesia colectiva, porque no queremos mirar hacia atrás, para no tener que preguntarnos dónde estábamos, o qué hicimos, o qué no hicimos. Entonces es más confortable esta situación, que además ayuda a los que además sí que tienen que preguntarse de verdad qué hicieron, ¿no? Esos que todavía tienen que responder a la pregunta de verdad, dilo en alto, ¿matar estuvo mal o estuvo bien? Porque esa es la pregunta que se tiene que responder, ¿no?, al final, ¿no? Entonces, el hecho de que muchos de vosotros dierais un paso de encontraros con el otro, para mí tiene una importancia decisiva en las bases que se están sentando ahora. Y yo disiento, yo creo que sí que hubo una decisión política con un cambio de gobierno de acabar con esa vía, visto ahora los datos, porque yo estoy con Chema Urquijo cuando afirma que la vía Nanclares podía haber hecho una vía real de agua en ETA, porque apenas duró un año y nos empezamos a enterar, bueno, algunos afortunados sabíamos que se estaba produciendo, pero el resto se empezó a enterar 4 o 5 años después de que había ocurrido esto, ¿no? Excepto alguna víctima que fue con fanfarria y medios de comunicación a tener un encuentro, el resto fuisteis absolutamente discretos, ¿no? Y esos encuentros
a mí la dimensión humana y ética me fascina de todo esto, ¿no? Cómo vosotros habéis ayudado a recuperar para la sociedad a personas que sin darse cuenta ellas mismas estaban eliminadas de la sociedad por el mal que habían hecho, ¿no? Creo que es en el capítulo 2 o 3 una de las expertas habla de que este tipo de encuentros devuelve la humanidad al que había perdido su humanidad, porque el que mata se mata a sí mismo de alguna manera, ¿no? Como persona humana, como persona ética, ¿no? Entonces, esa tremenda generosidad que habéis tenido acudiendo a esos lugares, a esas cárceles para hablar con esa gente, me parece un hito muy necesario y que ha sido muy poco valorado. Estoy muy orgulloso de que Subiac haya ayudado a conocer este tipo de cosas, ¿no? y de relatos, ¿no? Y voy a acabar. Voy a decir dos cosas muy rápidas. Una, fijaros la edad de la gente que estamos aquí. El tercer capítulo de esta serie, El final del silencio, se titula Miguel Ángel y va sobre Miguel Ángel Blanco. Y me llevo a este señor a dar una charla a una universidad privada, madrileña, no vasca, porque aquí hay estudios que dicen que el 47% de la población universitaria vasca no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Pero para que no se me acusara de efectivamente el adoctrinamiento nacionalista en Euskadi hace que me voy a una universidad pija de derechas, En Madrid. en Madrid, y no tenía ni puta idea. Pero ni quién era Miguel Ángel Blanco, ni qué había sido esto de Hipercor, y el GAL, vamos, ni idea. Cuarto de Derecho, especialidad Criminología. El único que sabía algo, que se acordaba de algo que decía Miguel Ángel Blanco, que lo confundía con Ortega Lara, uno que estuvo secuestradísimo mucho tiempo, pues era uno el de la Tuna, que tenía 28 años, el repetidor era un poco más mayor, ¿no? Pero creo que algo estamos haciendo mal, incluidas las asociaciones de víctimas del terrorismo, que tenemos que ponernos ante ese espejo de que en las aulas se sigue preguntando por la lista de los reyes godos, pero no se sabe qué ha ocurrido aquí en estos últimos años. Y por acabar, yo he tenido oportunidad también de haber conocido a dos de los asesinos de Juan Mari, al que sale y al que en el último momento decidió retirarse. La entrevista está concedida, pero no se atrevió, así que no sale, ¿no? Es cierto que falta el tercero, falta Xavier Macazaga, ¿no? Que sigue en lo suyo, pero estos dos personajes, tanto Ivón como Koldo, son dignos de un estudio de antropología a lo Zulaika, ¿no? Violencia y metáfora vasca. Estos eran de la misma cuadrilla. Macazaga era otro, era un liberado, era de otro pueblo, es el que llega al comando para dinamizar. Estos dos personajes crecen juntos, van a todo juntos, van a la cárcel juntos, matan juntos. Ahora no se hablan, no se tratan entre ellos, pero sin embargo son dos personajes completamente diferentes, ¿no? Koldo Carrasco, como lo has descrito, es un ser roto por dentro, atormentado por el mal que ha hecho. O sea, se considera una persona negra, una persona mala. Él dice, soy una persona mala, a pesar de todo lo que está haciendo y los encuentros que ha tenido. Dice, soy una persona mala porque lo que he hecho es que es irrecuperable. Y ahora me doy cuenta de todo ello. Y Ivón es otro tipo de persona que ha hecho su propia reflexión también, pero que ha hecho algo muy importante que hicieron unos cuantos de la Vía Nanclares y que todavía quedan muchos por hacer. Por ejemplo, los Macazaga, que siguen firmando como Euskal preso político. Y es decir, no, el que mata soy yo, no es la organización. No me puedo refugiar en que yo soy un Gudari y estoy detrás de una organización y que pida perdón ETA, o los comandos autónomos o los GAL. No. La decisión de entrar es personal. La decisión de matar es personal. A nadie se obligaba. Eras tú el que decías, voy yo, ya lo hago yo. Cuando Ivón se da cuenta, mirándole a los ojos, que el que mata es él, no mata a ETA, es cuando se derrumba por dentro y en su propio proceso personal interioriza que, claro, que él hubiera preferido ser Juan Mari, porque Juan Mari no mataba. Y el anterior Ivón Echezarreta, sí. El nuevo no, es otro Ivón, es otra persona. Es una persona que ahora es una persona ética, porque su ética la abandonó durante muchos años, desde el momento en que decidió empezar a matar, ¿no? Hablando de lo que decías, de que los jóvenes
no conocen tantas cosas que han sucedido aquí, pues mi hija participa como víctima educadora y hoy me ha dicho que ha estado en un colegio de Deusto, en Bilbo, no sé, ya me ha dicho en qué sitio, pero no me acuerdo. Me ha dicho textualmente, los chavales, ¿quiénes eran las Eizabala? Hostias. Tampoco eso. No, ni eso ya, ¿eh? Quiero decirte que al final yo creo que este tipo de encuentros es muy importante porque al final estamos de alguna forma manteniendo esa memoria, ese recuerdo, ¿no? Alguien tiene que escribir un relato, el relato de lo que ha sucedido aquí en este país, ¿no? Y el mantener viva la memoria yo creo que es súper importante, sobre todo para que no ocurra otra vez y que estos chavales puedan escuchar pues a través de las víctimas educadoras de lo que sucedió, pues me parece muy importante. Y los relatos tienen que ser, obviamente hablan muchos, y tienen que ser muy plurales. Y cada uno aquí, entiendo que somos todos de aquí, tenemos nuestro propio relato, nuestras propias experiencias, es decir, nuestras verdades imperfectas, o verdades penúltimas, podríamos decir, ¿no? Pero estoy seguro que juntando todos los relatos, o sea, coincidimos en muchísimo. Coincidimos en el 80%, el 90% de cosas. Luego cada uno vendrá los matices, nuestra propia experiencia personal. Es que si yo en una manifestación y tal, y entonces yo desde entonces, o es que mi padre o mi familia... Pero en el relato, al final coincidiremos mucho más de lo que creemos, ¿no? Sí, yo iba a decir simplemente que me parece también muy importante en esto, tanto en el documental como en el libro, como en todo, lo que decías, yo, que durante mucho tiempo no estuvimos como sociedad. Anabel Martín tiene una frase que a mí me gusta mucho cuando habla de esto, ¿no? Y dice que durante mucho tiempo la sociedad vasca fue una sociedad tacaña en sus afectos, ¿no? En otro de los documentales que yo he visto, por ejemplo, una de las víctimas decía, pero como una sociedad vasca que es tan generosa por los derechos humanos, que ayuda a muchas causas, ¿no? Cuando llegó el momento de ayudar a las víctimas, no solo no les ayudó, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, se hizo eso, lo sabemos que hubo la condena, el olvido, el silencio, pero entonces tampoco ahora lo queremos en cierto modo oír, ¿no? Porque es mejor, como dices, pues olvidarnos de que pasó eso y correr un tupido velo y no darle más. Entonces, a mí me parece muy bueno que se oigan esas voces y, por supuesto, lo que hacéis de ir a los colegios, ¿no? Y a las universidades y hablar. El otro día, una amiga mía, después de haber visto el documental, bueno, con todas las series, que ha visto, porque ella tiene Movistar y los puede ver. Pero, bueno, lo que quería decir es de que después de haberlo visto, pues tardó tiempo en hablar conmigo sobre el tema, no sé. Y me dice, oye, te tengo que decir que vi aquí, oye, es que todavía estoy removida. A mí me ha revuelto todo por dentro, porque me ha hecho pensar, ¿dónde estaba cuando sucedía esto? Claro. Entonces, eso es muy importante. Yo le dije, pues precisamente es lo que pretendía John. Pretendía remover conciencias. Digo yo, entre otras cosas. ¿No? Sí. Pero sí, es significativo que ella me dice, pero es que, de verdad, es que no he podido dormir en días pensando en esto, ¿no? Esto ha sucedido. Y ha sucedido aquí, entre nosotros. Y claro, ¿dónde estaba yo? Bueno, si me permites un par de comentarios. Primero, al leer lo que dice John de la asunción de responsabilidades individuales, el preso de ETA con el que yo me entrevisté era en principio reacio, ¿no? Porque yo le pregunté, ¿por qué entraste en ETA, no? Que si la cuadrilla, que si la represión policial, tal, ¿no? ¿Por qué empezaste a matar? Pues primero pues un seguimiento, después conducir un coche, después coger la pistola. Y es cierto, había una especie de evasión racional de responsabilidades, ¿no? En el entorno, en la organización. Sí, difusión, ¿no? Eso, es una difusión de responsabilidades. Y hace un par de meses comí con él, periódicamente lo suelo hacer, y me sorprendió el siguiente comentario. Iñaki, desde hace un tiempo a esta parte, se me aparecen cada noche antes de ir a dormir las personas a las que he asesinado. Y dije, no le dije nada, pero pensé, Dios mío, que cada palo aguante su vela. Claro. Y
Y el segundo comentario que quería hacer era al respecto de esto de... Mirad, yo tengo la impresión, por lo que veo en mi contexto, en mi entorno de trabajo, mis amigos, mis compañeros, de... otra vez hablando de este tema, otra vez las víctimas del terrorismo, pero ¿qué más queréis, no? Y yo me pregunto, ¿no estaremos corriendo el riesgo de anestesiar a la sociedad con, no? Eso es un tema que planteo. Por otro lado, como dice John, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la lectura y la lectura crítica, sin rencor, de qué es lo que hicimos o dejamos de hacer y qué es lo que por acción u omisión permitimos que sucediera, es algo que debemos hacer, un ejercicio que tenemos pendiente. Y lo digo sin rencor, o sea, no es una cosa con la que debamos fustigarnos. Pero creo que precisamente, y has dado en el clavo, para mí ese es el tema capital hoy, que precisamente quienes más responsabilidad tienen en todo lo que ha pasado son los más interesados en que la lectura crítica de todo esto se retrase y que sean las generaciones futuras quienes la hagan. ¿No? En una especie de todos fuimos responsables y por tanto, como todos fuimos responsables, nadie fue en definitiva responsable. Y yo creo que eso es un riesgo al que debemos hacer frente. Pero ¿cómo compatibilizamos eso con el no anestesiar, no aburrir, no hartar a la sociedad con un mensaje de otra vez esta gente aquí con ese tema? Intentando encontrar las formas de contarlo, quizás, ¿no? Entonces, en esta serie he intentado ir por ahí, ¿no? Para no repetirte, ¿no? ETA durante muchos años, bueno, como decía, desde el 90 y pocos y tal, socializó el sufrimiento, ¿no? Pero desde mucho antes había socializado la culpa, ¿no? Es decir, cuando digo socializar la culpa, es que la sociedad se acostumbró a que esto pasaba. Se acostumbró a decir algo habrá hecho cuando habían matado al kiosquero de abajo. Pues ya está, que es lo mismo que decir será chivato o confidente de la policía. Revictimizar encima, ¿no? a esa víctima que, por lo que fuera, había sido objetivo y encima había que construir un argumento de por qué. Igual que con los hijos, ¿no? Que cuando moría un crío, pues es que lo estaban utilizando de escudo humano, ¿no? Porque ese guardia civil había cogido el coche para llevar al hijo a la piscina, ¿no? Como hacía todas las semanas, ¿no? Entonces creo que al socializar la culpa eso se expande por todos, ¿no? Es como... Creo que Sedurne Portela lo cuenta en El eco de los disparos, ¿no? Lo describe algo así como, joder, en aquellos años, hostia, te podías conmover con una matanza en el mercado de Sarajevo, ¿no? En el año 92, cuando caían, ¿no? O te podías atribular con las imágenes de los niños en Biafra, en Etiopía, malnutridos, en medio de una hambruna. Decías, joder, veías la tele, ¿no? Pero cruzabas la acera para no tener que mirar a los ojos a la viuda del kiosquero de abajo o del camarero que habían asesinado. No querías tener cerca la responsabilidad ética de abrazar a alguien, ¿no? Y luego... O sea, hay cosas que veo, es que me he reunido con muchísimos miembros y exmiembros de ETA, ¿no? Algunos de ellos he quedado con ellos y vienen con sus mascotas. Les suelo hacer la reflexión, digo, joder, la hostia, ¿adoras a tu perro? Joder, no, mi perra es la hostia. Entonces, ese amor que transmite, digo, ¿cómo hostias? Luego podías, o cómo antes podías hacer lo que hacías, ¿no? Es decir, ¿cómo compartimentas tu mente, ¿no? Para adorar, o sea, a tu perro? Bueno, que dice perro, dice a su familia también en torno, ¿no? Pero eso, lo que has dicho antes, despersonalizar al objetivo, cosificar a la víctima, que es lo que te cuentan todos. Yo no mataba a la persona, mataba al objetivo, al político, al policía. Es hasta que gente como Ivón entiende que ese señor se llamaba Juan Mari, que había puesto la primera icurriña en Legorreta en el 76, que había estado en la cárcel por colaboración con ETA en el 72. Es cuando ve a Juan Mari, cuando dices, hostia, vaya mierda lo que he hecho. Vaya mierda todo. Y para nada. Encima, ¿no? Yo creo que lo que estáis diciendo, esta combinación de contar historias de dos formas, ¿no? Contarlas en los documentales o contarlas en la ficción, contarlas en el cine, contarlas como hace Luis Echenique en la literatura también, que también ha hecho una labor muy buena en este sentido, ¿no? Esto ayuda mucho.
a mí sigo diciendo que esta última parte del libro en la que contáis las experiencias me parece de verdad impresionante, y algo más, a lo mejor tenemos que seguir pensando en hacer algo más por ahí, ¿no? Que sean estas personas las que nos cuenten estas cosas, que se agradece mucho poder leerlas. Pero bueno, yo estaría toda la tarde escuchando, si tenemos la suerte de contar hoy con esta presencia, pero me gustaría abrir un poco al público, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier reflexión, cualquier comentario, ya que tenemos aquí hoy a Iona Maisal y a Iñaki, para cualquiera de ellos. Sí, 1, 2, 3. Sí. Que están con el micrófono, ¿eh? Ahora va. Hola, ahora sí. va. Yo quería hacer una reflexión así muy genérica. Muchas gracias por el reportaje, gracias siempre a las víctimas, porque más que puentes marcáis un camino desde hace muchos años, pero a mí esta serie, antes se lo comentaba Iñaki cuando veníamos, ha dado la oportunidad para darnos cuenta, mucha gente que no nos hemos puesto de perfil nunca, y tenemos por lo menos esa sensación de no haberlo hecho, para hablar en casa, porque nos hemos dado cuenta que nos pusimos tan contentos de que nuestros hijos y nuestros sobrinos no tuvieran que vivir eso, que de repente nos hemos dado cuenta que no hemos hablado. Pero segundo, también corremos un poco el riesgo de volver a poner el ojo en las víctimas y en los victimarios, cuando yo no soy tan generosa con la sociedad en la que he vivido, y yo creo que yo estoy más bien muy cabreada todavía con esta sociedad que se puso tan de perfil, que efectivamente estaba muerta éticamente, y que ahora vemos a las víctimas y aplaudimos como si lo que hubieran hecho ellas lo hubiéramos hecho nosotros. Yo no quiero decir, ellos han demostrado que es posible, pero todavía no sé, es una reflexión, nosotros creo que no lo hemos hecho. Gracias. Si os parece, hacemos como recogemos 2 o 3 preguntas y comentarios y luego contestáis si queréis. Aquí la de adelante. rojo. Kaixo, Gabón, eskerrik asko. Primero, descubrirme y gracias, porque aparte de lo que mostráis, en mí habéis conseguido algo que tenía ahí muy encerrado, que es el miedo a superar el miedo. Entonces, el miedo a lo que he vivido. Y entonces, cuando habláis de que las generaciones siguientes son las que tienen que aprender lo que no recuperen y tal, yo creo que somos los de nuestra generación los que tenemos que recobrar lo que hemos dejado de vivir. Éramos gente que en aquella época, cuando en fiestas de los pueblos todos echábamos el jersey para arriba con lo de Carrero Blanco, ¿no? Y entonces lo hacíamos muy alegres, y fruto de eso se convirtió en una historia en la que teníamos miedo. Se ha convertido en una vida de hay que construir Euskadi, pero desde el miedo, ¿no? Y entonces, gracias a vosotros, estáis contribuyendo a que nuestra generación seamos capaces de coger el micrófono y reconocer públicamente eskerrik asko, porque me habéis ayudado a mí, y espero que, como me habéis ayudado a mí, yo sea capaz de contribuir en algo más y sea capaz de ayudar a otros a intentar superar este miedo. Eskerrik asko. Seguro Gracias. que sí. Suri, aquí. Bueno, parte de tu reflexión también se está respondiendo ahí de alguna manera, ¿no? Y un par de cositas simplemente. Primero, una pregunta. Cuando habléis de justicia restaurativa en contraposición a la justicia tradicional, quiero preguntar, ¿qué pasa con los juicios y las sentencias? ¿No deben de ser primero una sentencia por el daño causado y luego viene toda esta justicia restaurativa? Es mi pregunta, ¿eh? Y luego otra cosita que me sucedió hace unos 10 o 12 meses. Yo recuerdo el día que mataron a mi padre, nos fuimos reuniendo los hermanos en casa de mis padres y era por la mañana. Entonces, como hubo tal revuelo, pues alguien me dijo, oye, no tenemos nada para comer, vete a la carnicería y compra algo. Entonces bajé a la carnicería, allá a la vuelta de mi casa, pedí que por favor me dejaran colarme de todos los clientes que había porque estábamos esperando una noticia importante. Así quedó la cosa, me dejaron, yo me marché a mi casa.
Bueno, pues ahora unos 10 meses o así iba yo paseando por Gros y se me acerca una señora y me dice: oye, perdona, ¿puedo abrazarte? ¿Quién es esta señora? Me dice: yo estaba en la carnicería el día que tú fuiste a comprar y dijiste que teníais un motivo importante. Luego supimos el motivo y yo no fui, ella me dijo, no fui capaz de acercarme a ti en ese tiempo. Te pido que me perdones por haber estado tanto tiempo sin decirte que lo sentía. Muy bien. Vamos a tener otro comentario y luego contestamos a lo mejor a todo. Sí, bueno, yo en primer lugar también agradecer vuestros testimonios hoy aquí. Por delante, que desde luego ya me conocéis además, mi respeto por las iniciativas que habéis tomado, y diría que más que respeto, una forma de admiración por eso. Y desde luego también creo que las personas tenemos la capacidad de cambiar y de rectificar en ese sentido. Pero dos comentarios o dos reflexiones. No puedo evitar pensar también, no en vuestro, y lo ha señalado Iñaki y lo comparto totalmente, no en el pensamiento de las víctimas que habéis acudido a eso, pero sí creo que en el imaginario social, y me preocupa, se puede crear una forma de jerarquización moral de las víctimas, que no depende de vosotros, pero que depende en sí de las iniciativas y de lo que viene en torno a esto, ¿no? A la visibilización y al debate público en torno a eso. Y luego, como removida, también me ha removido y el recordatorio de estos minutos que hemos visto en algo que tuve la impresión inicialmente y le he vuelto a tener hoy, que de algún modo Ivonne Etxezarreta entiendo perfectamente que haya que rehumanizar y que el documental también tenga que colocar el perfil, la biografía, en tu caso, por ejemplo, de Juan Mari. Pero una sensación que tengo como que no puedo evitar tenerla y por eso lo comparto, y es que finalmente parece reconocer que fue un error matar a Santi Oleaga o matar digamos, que ETA matara o que matara a Juan Mari. Que ellos estuvieran en esas listas y no que es un error y un horror matar a cualquiera, ¿no? Matar a cualquier persona sin razón. Es decir, quiero decir que no pueden aducirse razones para eso. Y eso es algo que no sé, que me mueve, ¿no? Y quería compartirlo simplemente. Bueno, os dejo que contestéis a todo. Por aclarar simplemente, yo creo que lo de la justicia, se lo haces tú. Que en todos los casos la justicia penal, por supuesto, es la primera es. y la Sí, que claro. es. Y además, nunca jamás, como ha dicho Isabel y como insistimos mucho en el libro, nunca jamás estos encuentros han tenido ni la menor influencia en cualquier penalización que hubieran tenido. Es decir, no han tenido ningún beneficio ni se esperaba, y eso claramente lo sabían en los dos bandos. Entonces, yo creo que la justicia restaurativa no tiene nada que ver con el castigo penal, que lo van a tener y que es además completamente independiente. Es decir, que tú luego te quieras reunir o que te muestres arrepentido o cualquier cosa no tiene nada que ver con el castigo penal que has recibido y que es previo, que es anterior, ¿no? Y a eso eso debe quedar meridianamente claro, no es una alternativa a, ¿no? Es decir, la justicia tradicional, por llamarlo de alguna manera, siempre debe actuar, incluso aunque una víctima perdone a su victimario. Pero añado, en algunos casos, las víctimas no han tenido justicia, no se han producido detenciones, no ha habido juicio a los asesinos de su familiar, y la justicia restaurativa en estos casos, no voy a decir que sea una alternativa, pero sí de alguna manera viene a mitigar esa falta de justicia formal. No a exonerarla, pero sí de alguna manera a mitigarla. Y respecto a lo que dice Luisa, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí esa lectura perversa, yo me he encontrado con victimarios, incluso presos de la vía en Anclares, que al principio no tenían muy claro, yo hago autocrítica de esto, pero este que traficaba con drogas o este que era guardia civil, no, de eso no me hables. Y cuando de eso no me hables significa que bien muertos estaban. Esa perversión ética
de incluso ha habido muertos de primera y muertos de segunda, los civiles, los de después de Franco, después del Estatuto versus los de antes y los que eran guardias civiles o policías nacionales, esa perversión ética de dividir a las víctimas, o sea, me recuerda mucho al comunicado del final del fuego de ETA. Pido perdón o disculpas a estos, los que no tenían que ver con el conflicto, pero perdón que se jodan los que tenían que verlo con él, ¿no? La gran victoria, Luisa, viene cuando conseguimos meter en la mente de esa gente que esa división es perversa. O sea, te doy toda la razón. O sea, a mí es una cosa que también me preocupa. Porque nos hemos interiorizado, perdón por esta expresión, pero que los muertos antes de la muerte de Franco, las personas asesinadas por ETA antes de la muerte de Franco, bueno, pues era un mal necesario, y las de después de Franco, ¿no? Se habla de los muertos en democracia. Uf, cuánto me chirría a mí también todo eso. Sí, yo también comparto lo que está diciendo Iñaki. Es más, yo, por ejemplo, puedo hablar más que nadie de Ivonne y de Luis, ¿no? Y ellos, cuando hablan de la responsabilidad, ellos se hacen responsables no solamente de aquellos que mataron ellos, sino que de todo lo que ETA hizo, ¿no? Entonces, ellos se ven así. No importa quién haya disparado. O sea, te lo dice Ivonne, lo repite una y otra vez. Es decir, para ellos, todo lo que ETA ha hecho es como si lo hubieran hecho ellos. O sea, han pertenecido a esa organización y como tales asumen esa responsabilidad. No sé. Sí, él cita los nombres, da 3, 4 nombres porque son por los que él está condenado, ¿no? Entonces sí que habla un poco de eso, de Oleaga, de Manuel Uribe, etcétera. Pero yo en mis largas conversaciones con él también, y me lo han preguntado muchas veces, sobre todo en Madrid, que es donde yo vivo, ¿pero de verdad está arrepentido? Está arrepentido hasta las trancas. O es un gran actor, pero creo que algunos tenemos fórmulas siendo además de aquí, para descubrir esos pequeños detalles, ¿no? Como diría Iñaki, ¿sabes? Sí, ya, pero el yonki de Rentería esos no, esos son otros muertos, no. En el caso de Ivonne asume los suyos y los de toda la organización. Yo sí, tú has dicho una primera reflexión que es sobre si la jerarquización moral de las víctimas que se podría producir, ¿no? Yo no veo ese peligro, de eso pero que lo cuenten ellas, que son los que son más víctimas, pero sí que había, de todas formas, jerarquización moral ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, uno de los problemas que yo he tenido para hacer esta serie documental es que me he salido del movimiento mainstream de las víctimas, he ido a por otras víctimas desconocidas, menos mediáticas. Isabel puede que sea muy conocida aquí, de acuerdo, pero en el resto del Estado pues no. Y el resto de las víctimas que aparecen en estos documentales, que son, pues yo creo que el 85-90% de los personajes que aparecen son víctimas más o menos desconocidas, pero porque he querido salirme de esa jerarquización moral de víctimas que ya existía antes, ¿no? Las categorizadas o las que pertenecen a algún tipo de asociación. Sí, pero te estás refiriendo, perdóname, a una jerarquización, discúlpame, a una jerarquización en el interior de las asociaciones de las víctimas. Yo creo, me estoy refiriendo al imaginario social de una manera más extendida. Yo creo que sí tiene un impacto el que concede el perdón frente al que es un tema en el que no aborda, el que accede a entrevistarse frente al que no. Es como si pusieran un poco la interrogación en los otros. A eso me refiero. Sí. No me refiero tanto efectivamente a las asociaciones de víctimas o al mundo un poco ideológico que pueda rodear eso, sino simplemente al imaginario social, a la sociedad. Sí, puede ser bueno que te conteste eso, Iñaki. Pero el asunto está, yo creo que lo ha explicado perfectamente Iñaki antes. Es decir, nosotros, los que hemos participado en estos encuentros restaurativos, ha sido por voluntad propia. Nadie nos ha obligado a participar en estos encuentros restaurativos. Esto fue una opción que tuvimos en nuestro día, en el año 2011, como decíamos antes, y el que quiso de ese grupo lo hizo, y el que no quiso no lo hizo. Lo que pasa es que, como decía Iñaki también, desde el colectivo de víctimas hemos sufrido muchísimas críticas, o algunas críticas al menos, ¿no? Entonces, es por eso, en ese sentido es que yo pido
que lo que yo he decidido voluntariamente, sin que nadie me presione, hacerlo, pues que me respeten, sin más. Así como yo respeto la opción del que no quiere participar, que me parece estupendo y además lo entiendo perfectamente. Y también entiendo por la otra parte, es decir, los victimarios, entre los victimarios también, porque no se ha dejado trabajar este tema, ha sido una pena, pero yo estoy convencida de que no todo el colectivo, pero seguramente habría más personas presas que hubieran podido acceder igual a estos encuentros y que ellos también han tenido sus más y sus menos, es decir, que ellos tampoco se van de rositas, es decir, han tenido críticas sobre su entorno. Le voy a dejar hablar a Iñaki, pero solamente decir que a veces tenemos la idea un poco, si estuviera Esther Pascual lo diría ahora, por eso voy a hablar un poco en su nombre, ¿no? Que tenemos la idea un poco equivocada de que esto se encaminaba al perdón, y el perdón no era la intención, ni la idea, ni la finalidad de estos encuentros, y de hecho no era lo que se producía al final. Entonces, a mí me parece importante subrayarlo porque parece que esta idea del perdón es muy redentora, ¿no? Entonces nos vamos todos tranquilos, tú me has pedido perdón, yo te he perdonado y aquí no ha pasado nada. Y esto no se producía ni se buscaba realmente, ¿no? Iñaki, ¿qué querías decir? Yo entiendo la preocupación que transmite Luisa y en cierta medida la comparto. Yo creo que se puede hacer una cierta lectura de hay víctimas, permitidme la simplificación, buenas, que son aquellas que han participado en los encuentros restaurativos, que participan en las experiencias educativas en las aulas, que hablan del perdón, y víctimas malas. Hace 2 días se concentraron delante de la UPV en Vitoria con una pancarta, ¿no?, ante la charla esta, ni olvido ni perdón, y esas serían de las malas. Yo creo que es cierto, corremos ese riesgo y esa lectura debemos cortarla de raíz. Todas las víctimas tienen razón en sus sentimientos y en su manera de entender su sufrimiento, su visión de la historia, del pasado, del olvido y del perdón, y todas son respetables y esa lectura debe quedar inequívocamente clara. Dicho esto, es cierto que, y voy a intentar afinar mucho en lo que digo, la visión mayoritaria no ha sido tan tolerante con la visión minoritaria como viceversa. No sé si me explico, Luisa. Sí, perfectamente. Y segundo, creo que en algunos casos esa visión mayoritaria ha hecho un recorrido social y se ha pasado 4 pueblos en su manera de entender lo que es ser víctima. Por ejemplo, ha habido colectivos de víctimas que han pedido el derecho de injerencia a la concesión de permisos penitenciarios, que es una decisión que depende en última instancia del juez de vigilancia penitenciaria, y han pedido el derecho al veto. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿quién eres tú como organización o como persona para pedir y reclamar el derecho a veto a esto? Yo creo que las víctimas del terrorismo, podemos tener un plus de legitimidad cuando reivindicamos cosas que nos afectan en nuestra manera de ser tratados. Pero cuando nos metemos en la esfera política tenemos la misma legitimidad que cualquier otro ciudadano. Y yo creo que hay colectivos de víctimas que eso no lo han acabado de entender y asimilar. Para hilar fino, no sé, qué, iba a hacer una reflexión sobre tu idea, ¿no? Yo creo, en mi experiencia en estos últimos meses en Euskadi están ocurriendo cosas muy chulas para mí, ¿no? El momento este que acabas de contar de la carnicería, esto, joder, ha tardado años en producirse, ¿no? Muchos. Vale, de alguna manera eso, joder, te ha gustado y te ha restaurado anímicamente, ¿no? Quizás no lo necesitabas y quizás igual ni la conoces a esa persona, pero se ha producido una cierta justicia, ¿no? En un momento emocional que tú pues escondiste en la carnicería, no dijiste qué pasaba, pero alguien, lo que hablamos antes, ¿no? De los niños famélicos o las guerras en otros sitios, pero que luego nos olvidamos de nuestras propias miserias, ¿no? Poder hablar de algunas cosas aquí, coger un micrófono y decir, hostia, se me están quitando algunos miedos y ahora puedo contar cosas. O sea, el silencio que imperaba antes ya no lo impera. Puede que todavía haya algo de silencio, que siempre me dicen ese título del final del silencio, porque en los pueblos pequeños, vale, pero ya no hay la amenaza.
Ya no hay la amenaza de que por hablar o bajar la voz como hacíamos antes en los bares, porque estabas hablando de política y no sabías quién era el camarero o el de la cuadrilla de al lado, que no te escucharan. Ahora ya no lo hacen, no es necesario hacerlo. Y creo que yo vislumbro un futuro en el que todavía quedan estos pasos de los que hablábamos, sobre todo éticos, por bastantes lados, y ser muy vigilantes como sociedad, y ahora sí que podemos serlo. Antes nos callábamos, pero ahora sí que podemos ser vigilantes si ocurren cosas que no debían ocurrir o regresiones, ¿no? Y sobre todo, educar en casa a los nuestros hijos, sobrinos, me incluyo. Mi hija de 16 años sabe ahora qué está ocurriendo porque está viendo los programas de su aitá, pero tampoco, no tenía ni puta idea de lo que estaba ocurriendo, ¿no? El último capítulo de la serie, que se emitió ayer y que se titula Terceras Generaciones, trató de juntar a 4 sensibilidades, 4 dolores muy diferentes, ¿no? 2 víctimas de ETA, está Josu y está Sandra, una víctima del GAL, esas víctimas olvidadas, y el hijo de un preso de ETA fallecido en la cárcel, ¿no? Un chaval que ha visto a su padre, hicimos la cuenta, sumamos todos los tiempos que había pasado con su padre, porque al padre le detienen cuando este tiene 5 meses, y en 19 años le ha visto un total de 1 mes sumando las horas, ¿no? Pues había un dolor ahí, hay una reclamación ahí también, ¿no? Y en esa conversación, que me parece maravillosa, 4 personas hablan, dialogan, sin rencor, sin odio, sin subir la voz, mirando al futuro. Estoy muy orgulloso de ese último capítulo, porque además lo hemos mezclado con unas imágenes de la trainera de Hondarribia. Ya sé que aquí sois de otra trainera, pero esa es la mía, que van remando juntos y mirando para adelante, ¿no? Y estos 4 chavales hacen lo mismo y se toman ahí su vinito y su quesito y tal, charlando de los dolores que cada uno tiene y tratando de comprender al que tiene enfrente, ¿no? Tratando de ver la mirada del otro, ¿no? Que esto es lo que empezamos ya por fin a hacer aquí de alguna manera. Muy bien, pues bueno, vamos a dar la oportunidad si alguien tiene algún último comentario o algún... Yo, si no lo hay, lo que quiero es... yo no quiero hablar de víctimas, desde luego, buenas ni malas, además no conozco a muchas, pero a las que he conocido gracias a este libro, a mí me parece admirable lo que nos habéis contado. Y os sigo escuchando y me sigue pareciendo admirable lo que nos contáis, y aprendo muchísimo cada vez que os escucho. O sea que os doy las gracias por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez y que nos veamos otra vez. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Venga, gracias.